Los principios son difíciles, creo que los cambios nos dan miedo, pero lo tenemos que levantar, enfrentar esto, no nos podemos quedar atrás y yo creo que siempre nos espera un futuro feliz y ese futuro lo tenemos que buscar. Soy bereber, siempre me gusta decirlo bereber y orgulloso de serlo, bereber del desierto. En mi país era estudiante, pero bueno, de una familia muy pobre. El motivo de ir como población creo que es allí, aunque parezca mentira, tendrás que tener como mínimo 2.000 euros para venir a una patera. Después he estado durmiendo en la calle igual unos cuantos días. Entonces cada cosa que esfuerzas y que la consigues, la valoras mucho. He sido un chaval que ha aprovechado todas las oportunidades y además las ha aprovechado muy bien. De todos los menores que habían llegado a Vizcaya, que una vez que cumplían los 18 años dejaban de estar bajo la protección de menores. Yo soy un afortunado, me he encontrado con mucha gente que me ha ayudado en mi camino. Lo fundamental es que tuviesen una casa y un sitio para poder vivir y para poder vivir con dignidad, que pudiesen legalizar su situación. Yo y mi compañero, el que hemos iniciado en esa empresa, hemos iniciado 2 personas, llegamos a ser 9 personas en esa empresa. La experiencia que tenemos es que estos chavales, en el momento que les das oportunidades, las aprovechan. Después de estar en mi trabajo ya unos cuantos años, ya noto que mi vista que está mal, no sé qué. Es un poco de la cera, va perdiendo el campo visual. Y pues en unos años te quedas ciego. Me está sorprendiendo la serenidad con la que lo está llevando. Y me parece que nos va a dar un gran ejemplo de superación. Yo creo que también hay que beber cada momento, disfrutarlo, beberlo y ojo, pues si soy bio y que ya sale un buen día, pues lo voy a disfrutar ese día.